La espiritualidad nos resulta innata porque la tenemos en el cerebro. Hay tres grandes deseos cuyo cumplimiento constituye nuestra felicidad: el bienestar, la vinculación afectiva y la ampliación de posibilidades. Este deseo de ampliar posibilidades vitales, de crear, de dominar, es el deseo típicamente humano y donde radica el sentido del espíritu humano. Hemos pasado por cuevas, chozas, casas, palafitos, castillos, templos góticos, rascacielos y tiendas de campaña. Hemos inventado 16.000 lenguas. Hace 4.000 años, los eruditos babilónicos redactaron listas de dioses. Contaron 2.000. El sintoísmo japonés admite 800.000 seres divinos. En la cultura hindú se veneran 330 millones de dioses. Hay más de 370 millones de pueblos indígenas viviendo 90 países de este planeta, todos con guías espirituales. En todo el mundo existen actualmente 4.200 religiones vivas e innumerables religiones ya extintas. No hay forma de determinar ese número con exactitud, pero es la cifra más aceptada a nivel mundial: 4.200 religiones. La religión siempre ha sido una parte importante de la humanidad. Las religiones son cosmovisiones del mundo, sistemas de creencias que dan o buscan sentido, desde la propia existencia humana hasta los fenómenos naturales. Históricamente, las personas han buscado explicaciones en la religión. Todas las religiones manejan de alguna manera el concepto de espíritu, en el sentido de un dinamismo por el cual la materia se vence a sí misma y genera una nueva capacidad, que es la de proyectarnos por encima de nuestras limitaciones materiales. Nuestro cerebro es una gigantesca y poderosa máquina de aprender, pero su aprendizaje depende del entorno. La inteligencia humana, por su capacidad de inventar irrealidades, imágenes, seres fantásticos, proyectos, expande el campo de los deseos, los mezcla y en cierto modo los hace insaciables. La capacidad de crear irrealidades nos lleva a fuerza a vivir en dos mundos, y por eso somos los seres más deseantes y más miedosos, los más ascéticos y los más valientes. Si enfocamos nuestro punto de vista en las relaciones entre neurociencia y espiritualidad, experimentos recientes han demostrado que estimulando determinadas regiones del sistema límbico, que es el responsable de nuestros afectos y emociones, se pueden producir experiencias espirituales en la persona que se somete a ello. Los historiadores de las religiones coinciden que los chamanes eran los sacerdotes de la época en que el ser humano era cazador-recolector. Eran especialistas en la búsqueda del éxtasis mediante técnicas activas o pasivas, como la danza, los sonidos rítmicos, el aislamiento, la privación sensorial, de alimentos, de sueño, etc. Y en ocasiones utilizaban drogas alucinógenas. Junto a los chamanes, cabe citar a los místicos, inicialmente anacoretas que se aislaban en el desierto. En estas experiencias, el yo y el mundo se fusionan, y la persona, dependiendo de su bagaje cultural, se fusiona con la divinidad, con la naturaleza, con el vacío, con el nirvana, con la nada. Esto nos lleva a afirmar que hay dos maneras de ver el mundo. Una es analítica y otra holística. Vivirlo emocionalmente, como hacen los místicos y los chamanes. Destaco una forma de abordar este tema, por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que son meditaciones, oraciones y ejercicios mentales para realizarse en un retiro apartado, sin ninguna distracción. También destaco que hay millones de comunidades espirituales, por ejemplo los ashram, según la tradición hinduista, donde se protege, en muchos de ellos, de falsas vocaciones. A veces una de las más frecuentes, al parecer, es la de quienes creen que están en una comunidad de sexo libre, que no se practica, ni se toleran las drogas ni el tabaco. Por fin, sé de una comunidad que tiene una población estable de unos 200 personas,
procedentes de 53 países distintos y de otras muchas personas que pasan el día o el fin de semana. Yo hace un tiempo daba clases en España y conozco el caso de una exalumna que renunció a su trabajo de ejecutiva y ahora vive cerca de Almería, en un apartamento junto al mar, a 50 minutos de las Ram Sul Garden, enclavado en el desierto de Tabernas y dirigido por un gurú alemán. En ese Ram, ella me dice, he conseguido encontrar esa pieza que me faltaba. Me siento súper bien estando en calma y ahora disfruto mucho del silencio en mi día a día. Cuando al principio se lo contaba a mis amigos de toda la vida, no se lo creían, pero ahora me ven más diferente, más serena. Muchas gracias. Este tema de la espiritualidad da para muchas columnas y por eso esta se ha excedido un poco. Gracias. Adiós. Bueno, qué capacidad de síntesis, qué sabiduría. Como siempre, como cada semana, en sus columnas, el doctor Eugenio Gimeno Balaguer, en unos pocos minutos, nos lleva a profundizar en una reflexión. Y esta, que como él mismo decía, realmente amerita varias columnas más, pero qué importante es este anexo, esta conexión que ha propuesto dentro de esta columna de la espiritualidad a través también de un poco de lo que es digamos, lo que traemos como una necesidad inherente del ser humano, esta de encontrar algo que nos trascienda, encontrar algo más allá de la biología, del cuerpo, de la mente, y también cómo las ciencias, las neurociencias, ya están acreditando esta conexión y esta posibilidad que tenemos de sentirnos seres espirituales y creando realidades desde allí. Bueno, como siempre agradecemos al doctor Eugenio Gimeno Balaguer